No importa qué K-drama estés viendo, es seguro que van a beber soju. Esta bebida alcohólica es omnipresente en las series coreanas, así que no puedo evitar pensar que entender el porqué de su popularidad nos permite al mismo tiempo adentrarnos un poco más en la cultura y creencias de Corea del Sur. Hola, buenas tardes, Nitanimnida, y hoy vamos a desglosar el significado detrás de una típica escena de K-drama, un personaje bebiendo soju. Vamos a entenderlo desde su contexto cultural y vamos a intentar también determinar por qué es un protagonista clave también para los K-dramas, porque sí, el soju no simplemente está allí por estar, es un personaje más de la trama. Pero demos un poco de contexto. El soju no es 100% coreano. Eso sí, se estima que se dio en Corea por allá en el siglo XIII gracias a la invasión de los mongoles, pero que ya traían el proceso necesario para su destilación, que se lo copiaron a los persas. Hay una escena muy rápida, pero que hace justamente referencia a esto, en el K-drama Te veo en mi 19ª vida. En este K-drama se juega con la idea de que el protagonista en una vida pasada justamente era un persa que había desarrollado esta técnica de destilación y por ende el protagonista de este K-drama es el padre del soju, lo cual es una jugada que se me hace muy graciosa porque es insinuar que a pesar de que el proceso de destilado efectivamente no es coreano, fue un coreano que en su vida pasada inventó el proceso y entonces todo se queda en familia. Y no, este dato no es para nada spoiler de la serie, no tiene nada que ver con la trama, así que no te preocupes. De hecho, si no has visto este K-drama, te lo recomiendo de verdad. El soju es la bebida alcohólica asiática más vendida del mundo. Y es que comparativamente, por ejemplo, con el vodka, lleva una delantera impresionante. Y esto puede verse a que en comparación por lo menos con el vodka, que tiene un sabor bastante fuerte, el soju al paladar es más suave y es más dulce. Y esto lo hace mucho más atractivo para un espectro más amplio de personas que pueden consumirlo. Y ya que estamos comparando, el soju también se podría comparar perfectamente con la cerveza en Occidente. Esto porque así como la cerveza en Occidente está bastante normalizada, es muy pero que muy sencilla de adquirir y además muy barato, son las mismas características que tiene el soju. Fácil de conseguir, barato de producir, barato de adquirir. Y además, si a esto le sumamos el blanqueamiento social que tiene la bebida, muy similar al blanqueamiento que tiene el vino como bebida alcohólica, porque sí, esto de que se diga que una copita de vino al día no hace daño es blanqueamiento porque sigue siendo alcohol, el soju también está bastante aceptado socialmente. Su consumo no es mal visto. Y si tomamos todo esto y le sumamos el componente social, la bebida alcohólica como una manera de socializar, como algo que está relacionado a compartir en familia, a compartir con amigos, a vivir momentos de intimidad, pues es la receta perfecta para que sea la bebida más popular, que ve como guindilla del pastel lo mismo que tiene el tequila, una marca país. Cuando yo te digo tequila, automáticamente piensas en México, así como cuando te digo soju, automáticamente piensas en Corea del Sur. Pero vamos al grano. ¿Por qué el soju siempre aparece en las series coreanas? Una respuesta rápida, fácil y sencilla sería el marketing. Yo te lo voy a poner en la serie porque sé que gracias a la serie vende. Además, tenemos que tener en cuenta que la publicidad en Corea del Sur no funciona como tradicionalmente nosotros los occidentales entendemos la publicidad. Una publicidad invasiva, incómoda y que interrumpe lo que vemos es sustituida en Corea del Sur por una publicidad mimetizada con el entorno. No sé si lo sabes, pero en Corea se llegó a prohibir las interrupciones comerciales mientras se emiten los K-dramas. Eso es algo que es inimaginable en este lado del mundo. Imagínate una televisión que no te interrumpa de manera obligatoria ese programa que estás viendo para meterte un comercial de manera totalmente invasiva. Es que ni siquiera YouTube u otras plataformas de streaming se salvan de este sistema de monetización. Pero lo cierto es que decir que el soju está simplemente en los K-dramas por puro marketing es una respuesta correcta, pero aburrida. Ya dicen que el comercio no entiende de sentimentalismo, pero lo cierto es que detrás de esta escena donde un personaje consume soju hay un contexto cultural bastante interesante.
y es la posibilidad de poder conectar con lo emocional. El Soju a menudo aparece en momentos donde los personajes se enfrentan un conflicto o están celebrando. Sabiendo que socialmente los coreanos suelen estar sometidos a muchísima presión, el tener un momento para poder desconectar de todo ese formalismo y disciplina es maravilloso, y si el Soju se puede convertir en una excusa para ello, pues lo van a hacer. El Soju es una válvula emocional y que, aunque no te lo imaginas, está muy ligado a su pasado histórico religioso. Claramente estoy preparando un video justamente relacionado a las creencias religiosas en Corea del Sur, pero quiero que te lleves una información ya como spoiler. Y es que la presencia en los K-dramas no es casualidad, sino que tiene que ver mucho con el chamanismo. Y no solamente el Soju, sino la manera en la que se consume el alcohol. Si lo notas, beben hasta perder el control, beben hasta desaparecer. No conocen grises, o es blanco o es negro. Y esto hace que justamente Corea del Sur sea uno de los países con consumo de alcohol per cápita más altos del planeta y el número 1 de la región asiática, cosa que tampoco es casualidad.